Buenas de nuevo. Vamos a ver en esta segunda parte del video tutorial cómo construir esta plataforma, esta estructura de clases del ejercicio de mantenimiento de usuarios, pacientes, empleados de un hospital. Y para que se vea todo más claro y se pueda ir siguiendo mejor el video tutorial, pues recordad que en Moodle tenéis subida el ejercicio que vamos a hacer ahora, que lo vamos a comentar, lo tenéis aquí. Ejemplo, construcción de la estructura de clases de una aplicación sencilla. Pues toda la estructura de clases ya la tenéis en el Moodle. El manual que hemos utilizado en el video tutorial anterior es el que tenéis aquí, manual programación orientada a objetos, manual teoría básica, orientación a objetos. Y vamos a ver todos estos conceptos que tenéis aquí, pues explicados paso a paso en el ejemplo que ya tenéis desde hace 2 días en el Moodle, que es el mismo ejemplo que voy a utilizar yo, que si lo vemos, si lo descargáis y lo tenéis también pues visible en el Visual Studio, pues vamos a seguirlo paso a paso y vamos a explicar todos y cada uno de estos conceptos que hemos visto en el video tutorial un poco denso anterior, muy teórico, es cierto, pero vamos a verlos paso a paso. Vale, primero vamos a empezar por la estructura de carpetas que tendremos y que tenemos en este ejercicio. Pues la estructura de carpetas pues será la siguiente. Tenemos una carpeta, bueno, en la carpeta raíz donde tengamos el ejercicio, nos crearemos una carpeta clases y en esta carpeta clases, en orientación a objetos, no importa en qué lenguaje estéis utilizando, se suele emplear un archivo para cada clase. En total necesitaremos, vamos a abrir de nuevo la descripción del ejercicio, necesitaremos una clase persona, paciente, empleado, administrativo, médico. En total son 5 clases, por lo tanto veis como aquí tendremos 1, 2, 3, 5 archivos. Cada uno tiene una clase. No pongáis más de una clase en un archivo. No es lo correcto. ¿Funcionaría? Sí, funcionaría, pero no es lo correcto. Por esto las aplicaciones que utilizan la orientación a objetos a veces tienen cientos de archivos. Porque como cada archivo es una clase, si es una aplicación compleja, pues podemos llegar a tener cientos de archivos en la aplicación, si es una aplicación grande, compleja. Vale, pues todas las clases, para tenerlo todo un poco ordenado, estarán dentro de esta carpeta. Y fijaos que fuera de la carpeta tenemos un archivo que se llama principal, main, index.php. Este podría ser el index.php, el archivo de entrada a la aplicación, que es el archivo, que lo vamos a abrir ahora un momento, luego lo comentaremos, que es el que se encarga de instanciar objetos. Estos archivos únicamente contienen las plantillas, la clase administrativo, empleado, personal médico, persona, paciente, solo tienen las clases, las plantillas para crear objetos. ¿Y dónde creamos esos objetos? Pues en este archivo de aquí, en el main.php, index.php, principal.php, como le queráis llamar. Pero fijaos que está todo muy separado, lo que es la instanciación de objetos de la creación de las plantillas. Este lo veremos más adelante. Vale, pues este es el punto de partida. Vale, pues vamos a empezar por la clase persona. Lo lógico es crearnos la superclase. Todos los atributos que tenga la clase persona, pues estarán en el resto de clases. Los van a heredar el resto de clases. Para que el video tutorial no se haga enorme de largo, y puesto que el ejercicio ya lo tenéis subido al Moodle, pues lo mejor es, las clases ya están confeccionadas, pero vamos a comentarlas paso a paso. He tenido especial interés cuando se ha subido este ejercicio que todo esté muy bien comentado, pero vamos a comentarlo todavía pues un poquito mejor. Más que nada porque hay conceptos que no aparecen en el primer video tutorial para no hacerlo demasiado denso y que vamos a ver ahora. Bueno, pues ¿cómo se crea una clase? Pues utilizando la palabra class y el nombre de la clase, con la primera letra en mayúsculas. Y un bloque de código, y este bloque de código pues contendrá los atributos específicos de esta clase, el constructor, que entraremos con más detalle en qué tarea realiza, y todos los métodos, getters, setters y otros métodos que necesitemos. Vale, pero ya vemos ya una palabra que no aparece en el primer video tutorial, en el video tutorial anterior, que es el abstract. ¿Y qué es esta clase abstract? ¿Qué es esta palabra abstract? Pues no es más que un calificador que le añadimos a la clase para evitar poder crear objetos, instancias de esta clase. Si vamos al diagrama,
podríamos pensar, bueno, esta clase es una clase genérica que contiene los atributos comunes a todas las clases de la aplicación. Pero podemos decir, bueno, ¿y tiene sentido que yo cree un objeto, crear un objeto de esta clase? Hombre, lo lógico sería crear objetos de lo que se llaman clases finales. Clases finales pues son clases que realmente contienen toda la información que necesitamos pues para los pacientes, por una parte, o para los empleados que sean personal administrativo o los empleados que sean personal médico. Pero ¿realmente tiene sentido de crear una instancia de esta clase persona? Pues no, es una clase incompleta. Sirve para colocar todos los atributos comunes a todas las clases, pero por sí sola sería una clase incompleta, falta información. Con esta clase me falta información para saber si es un paciente, si es un personal médico o personal administrativo. Por lo tanto, lo que se suele hacer es estas superclases que solo sirven para contener los atributos y métodos comunes, para evitar que podamos crear una instancia, para evitar que podamos hacer un new persona, se utiliza este calificador abstract. En cuanto ponemos a una clase, cuando decimos que una clase es abstracta, ya no podemos crear propiedades de esta clase. Fijaos en el fichero main, vamos a ir viendo la clase y el fichero main. El fichero main os he comentado que es donde incorporamos las clases, o donde instanciamos las clases. Pues fijaos que este fichero main, antes de seguir con el resto de ficheros, fijaos que tiene 5 try catch. Este para instanciar una clase persona, el segundo para instanciar una clase paciente, una clase empleado, una clase empleado administrativo y una clase empleado personal médico. Tiene 5 try catch. Pero veis que hay algunos que están comentados, que no están activos. No están activos porque si intentamos, por ejemplo, ejecutar este de aquí, le quito los comentarios y vamos al navegador. Aquí abrimos el localhost, entramos a la carpeta donde esté el ejercicio del hospital y pulsamos main. Y veis que nos aparece este error. Nos dice, no se puede instanciar una clase abstracta. O sea, el hecho de que esta clase tenga el calificador abstract nos impide que se pueda crear un objeto. ¿Vale? Perfecto, es lo que queremos, porque no tiene sentido crear un objeto de una clase genérica. Por esto en el fichero main veis que esta instanciación está comentada. Podríamos quitarla completamente, esto no sirve para nada, pero como quería que viéramos el ejemplo de por qué está comentado, por qué no podemos crear una instancia, un objeto de la clase persona, pues es precisamente por esto, porque la clase es abstracta. Vale, atributos o propiedades. Pues esta clase va a tener 3 propiedades, NIF, nombre y apellidos, que serán comunes a todas las clases, que las hemos definido como privadas, es decir, solo se podrán utilizar dentro de la clase persona. Hemos añadido, para poner un ejemplo del atributo protected, pues un código, pues este código, lo veremos más adelante, sirve para cuando creamos un paciente o un empleado de personal administrativo o personal médico, pues cada tipo de persona tiene un código específico y ese código específico, todos los pacientes van a tener un código, todos los empleados van a tener un código, pero en función de si es un paciente, un empleado médico o administrativo, el código será diferente. Pero como todos van a tener un código, este atributo está en la superclase, en la clase persona, porque todos van a tener un código. ¿Por qué le he puesto el atributo protected, el calificador protected? Porque me interesa que este atributo lo pueda acceder a él también en las subclases. Si fuera privado no podría acceder en las subclases de forma directa, tendría que utilizar los getters o los setters, pero para poner un ejemplo de un atributo protected, pues de un atributo que podamos utilizar también en las subclases, por esto he añadido el calificador protected. Pues estos son los 4 atributos de persona. Y luego vemos otro atributo extraño, que también me lo he saltado en el primer vídeo tutorial, que es este de aquí. Private Static Contador. Bueno, pues este contador, que realmente no tiene ninguna utilidad en lo que es esta plataforma del hospital, pero este atributo es un atributo especial que se llama atributo de clase, también llamado atributo estático. ¿Qué es un atributo de clase? ¿Qué es esto, un atributo estático? Pues es un atributo que no pertenece a ningún objeto. Me explico. Todos los objetos que crearemos más adelante, ya sean pacientes, empleados, cualquiera de los dos tipos de empleados, todos van a tener un NIF, un nombre, un apellido y un código.
Se supone que cada paciente, el valor que asignemos a estos atributos será distinto. Pero incluso aunque sea el mismo valor, porque tengamos dos personas que se llamen exactamente igual, hombre, el NIF seguro que será distinto. Serán objetos diferentes. Y este contador pertenece a la clase. ¿Qué quiere decir que pertenece a la clase? Pues que ninguno de los objetos que crearemos, ya sea de empleados o de paciente, este atributo no pertenecerá a esos objetos, pertenece a la clase. Es un contador de instancias. Cada vez que creemos un objeto, que demos de alta, que hagamos un new, lo que sea, de paciente o de empleado, esto es un contador de instancias que nos dirá cuántas instancias, cuántos objetos hemos creado. Ese tipo de contadores que no pertenecen a ningún objeto, pertenecen a la clase, son datos de la propia clase, no tienen que ver con los objetos, no pertenecen a ver un empleado no tiene un contador. Un paciente no tiene un contador, tiene un NIF, un nombre, apellidos y un código, pero un contador no tiene sentido. Por lo tanto, estos atributos que pertenecen a la clase se les llama atributos estáticos. La forma de acceder a estos atributos la veremos después, cuando instanciemos un objeto de la clase, pues bueno, paciente, que hasta que no lleguemos a paciente no podremos instanciar nada, porque habéis visto que la clase persona, al ser abstracta, no nos permite instanciar ningún objeto de esta clase. Digo porque se entenderá un poco mejor este atributo. El constructor. Después de los atributos, después en una clase, después de colocar los atributos con la visibilidad que necesitemos, pública, privada o protegida, normalmente será privada o protegida, los atributos con la mínima visibilidad posible y los métodos con la máxima visibilidad posible. Pues bien, el constructor. El constructor, pues recordad que es los parámetros de entrada al constructor serán los valores que necesitemos asignar a estos tres atributos, al NIF, nombre y apellidos. Y tenemos dos técnicas de asignar estos valores. O bien la delegación directa, que es pues al atributo NIF, le asigno el valor de esta variable que me llega, de este parámetro que me llega de entrada al constructor, al primer parámetro. Al atributo nombre le asigno el segundo atributo, el segundo parámetro, y al atributo apellidos el tercer parámetro. Y funciona perfectamente, pero se suele utilizar lo que se llama asignación por delegación, que es utilizando los setters que están un poquito más abajo, ya los veremos. También os habéis fijado, seguro, la forma tan curiosa que tenemos de asignar un valor a un atributo, que no ponemos como estamos acostumbrados. Cuando trabajamos con variables, ¿qué hacíamos esto? Pues a la variable NIF le asignamos el valor que, bueno, el atributo no se puede llamar NIF, no tendría sentido NIF igual a NIF, pero imaginad que el atributo de entrada se llame N, y aquí pues pondríamos N, pues esto sería asignar un valor a una variable, esto de aquí. Pero no estamos asignando un valor a una variable, porque estamos trabajando con orientación a objetos. Y la forma de asignar un valor a un atributo, fijaos que no menciono la palabra variable, porque esto son atributos, no son variables. La forma de asignar un valor a un atributo de un objeto es con el $this, flechita y el nombre del atributo. ¿Y qué es el $this? Pues cuando creamos un objeto utilizando esta plantilla, como podemos crear muchísimos objetos utilizando esta plantilla, por eso a la clase se le llama plantilla o molde, porque podemos crear muchos objetos que son del tipo persona, de la plantilla persona. Pues como podemos crear muchos objetos, el this, digamos, es una especie de apuntador que nos indica qué objeto es el que está ejecutando el constructor. Cuando hagamos, me voy un momentito al fichero main y vamos a, aunque esto esté comentado porque no funciona, pero fijaos que cuando hagamos una instanciación de un objeto, pondremos el nombre de la variable, pues en este caso se llama persona, igual a new persona. Pues aquí estamos creando un objeto. Como podemos crear muchos, pues el this nos dice qué objeto es el que está ejecutando el constructor. De los muchos que podemos crear o de los muchos que podemos tener, qué objeto es el que está ejecutando el constructor. Se va a ver más claro esto en el siguiente ejemplo, cuando veamos este método, ver datos. La forma de acceder a un atributo de un objeto dentro de la clase es siempre con el apuntador this. Y la forma de ejecutar un método de un objeto desde dentro de la clase es el apuntador this. Digamos que aquí queremos ejecutar los métodos setters para asignar el valor al NIF, al nombre y los apellidos. Pues fijaos que no hacemos esto. Esto es lo que haríamos si esto fueran funciones. Si fuera una función PHP, escribimos el nombre de la función y entre paréntesis,
Si necesita parámetros de entrada, pues los parámetros de entrada a la función. Pero como no son funciones, son métodos de una clase, la forma de acceder a ellos es con el objeto. ¿Qué objeto? ¿De qué objeto queremos ejecutar el método setNif? O el setNombre o el setApellidos. Vale, pues esto se llama asignación por delegación porque estamos utilizando los setters. Estamos delegando en los setters informar el valor a los atributos. ¿Y qué hacemos con el cuarto atributo, el código? Pues bueno, el código no lo podemos informar aquí, porque depende si es un paciente o es un empleado de personal médico o un empleado de personal administrativo, el sistema de cálculo de ese código, que ahora después lo veremos, es diferente. Por lo tanto, dependerá si es un paciente o administrativo o médico. Como es distinto el sistema de cálculo en cada uno de ellos, aquí únicamente lo informamos como null para informar un valor, porque en el constructor es obligatorio informar un valor a todos los atributos. No podemos dejar un atributo sin informar un valor. Si esta clase tiene 4 atributos, este no cuenta como atributo, ¿eh? Hemos comentado que esto es un atributo estático, este va por libre. Pero si una clase tiene 4 atributos que pertenecen, que todos los objetos que vamos a crear de esta clase tienen estos 4 atributos, es obligatorio informar los 4 en el constructor, aunque sea con un null, pero es obligatorio. Como todavía no podemos informarlo aquí con un valor determinado, porque dependerá del tipo de persona que vayamos a crear, paciente o empleado, pues lo dejamos como null y ya más adelante se informará. Lo informará o paciente o empleado administrativo o empleado personal médico. Y de nuevo tenemos que en el constructor, fijaos que tenemos este contador, este atributo especial que no pertenece al objeto, pertenece a la clase. Los atributos estáticos, para acceder a un atributo estático dentro de la clase no se utiliza el $this, se utiliza el self . Esto indica que es un atributo de la clase y que para utilizar este atributo, para poder consultarlo, no hace falta crear un objeto. Pues simplemente nos dice cuántas instancias se han creado utilizando esta plantilla, la plantilla persona. ¿Qué tenemos después del constructor? Pues tenemos los setters o los getters. El orden que pongáis, getters, setters, da lo mismo. Pero suelen estar los getters, los setters. Pues he empezado por los setters. Pues hay 4 atributos, NIF, nombre, apellidos y código, pues en principio deberíamos tener 4 setters. En principio, veremos si los tenemos los 4 o no tenemos los 4. El setNif es para asignar un valor al NIF. Y fijaos que los setters, esta es la ventaja de utilizar la delegación. Y es que los setters podemos aprovecharlos para validar los datos que nos lleguen. Si el setNif es un setter que vamos a utilizar para informar el NIF de este objeto que vamos a crear con la plantilla persona, y el NIF es lógico pensar que sea un dato obligatorio, pues podemos aprovechar el setter, este método, para validar que el NIF nos llegue informado. Y si llega sin informar, si llega vacío, lanzaremos una excepción. Si nos llega vacío, pues fijaos que ahora asignamos el valor que nos llegue como parámetro de entrada a este método setter, lo asignamos al atributo NIF. Por lo tanto, esta validación, si la hacemos en los setters, nos va muy bien que luego en el constructor, cuando tengamos que informar el valor de los atributos, utilizar los setters, porque los setters tienen las validaciones de los datos. Si utilizamos esta técnica, la que se llama asignación directa, si nos llega un NIF sin informar, déjame que ponga NIF para que quede claro, si nos llegara un NIF sin informar, o lo validamos antes de crear el objeto, antes de hacer el new persona, o validamos que el NIF llegue informado, pero si no lo validamos, aquí podría llegar un NIF sin informar, o un nombre sin informar, o unos apellidos sin informar, y si utilizamos la asignación directa, estaríamos trasladando valores erróneos a los atributos. Sin embargo, si utilizamos la asignación por delegación, podemos aprovechar estos métodos setters para introducir validaciones, aunque sean tan sencillas como esta, comprobar si está vacío o no está vacío. Y fijaos que he hecho lo mismo con el nombre es obligatorio, si está vacío lanzamos una excepción, si no está vacío, pues se hace la asignación. Y lo mismo con apellidos. Si está vacío, lanzamos una excepción, si no está vacío, le asignamos el valor al atributo apellidos. Y el código, fijaos que no tiene setter,
pero no tiene setter. ¿Por qué razón? Por la misma que os he explicado antes. Como el código es distinto a según si es un paciente, un empleado médico, un empleado administrativo, pues los setters del código ya estarán, no los podemos poner aquí, porque cada tipo de paciente, cada tipo de persona tendrá un método diferente de cálculo del código. Por lo tanto, los delegaremos en las clases que hereden de persona. Y los getters, pues si tenemos 4 atributos, 3 de los cuales sí podemos informarlos directamente en la clase persona, pues aquí tenéis los setters, y los getters son muy sencillos, porque los getters únicamente es getNif, getNombre, getApellidos, y lo único que hacen es retornar, devolver fuera de la clase el valor del Nif, el valor del nombre y el valor de los apellidos. Como Nif, nombre y apellidos son privados, no podríamos utilizarlos desde fuera de la clase. Y ahora veremos el ejemplo. Vale. Fijaos que tenemos otro getter adicional que es para el contador. Este contador que pertenece a la clase, pues tenemos también un getter que es getContador. Si queremos consultar cuántas instancias hemos creado de la clase persona, pues tenemos un método que nos devuelve el valor de este contador. Como es un atributo de clase, no ponemos el this, ponemos el self. Como es un atributo estático, el método, para poder leer el valor de ese atributo, tiene que ser estático también. O sea, si el atributo pertenece a la clase, no pertenece a los objetos que crearemos de esta clase, el método que utilicemos para leer el valor de este atributo también tiene que ser estático. Es decir, también tiene que pertenecer solo a la clase. No pertenece a los objetos que crearemos de esta clase. Vale, esto ahora me lo voy a saltar intencionadamente. Ahora lo veremos. Y vamos a ver este último método que se llama verDatos. Pues este método lo único que hace es un método adicional que hemos añadido a la clase y es para retornar los datos de la persona. El código, el NIF, el nombre y los apellidos. Para poderlos ver en la pantalla, pues todos los datos juntos. ¿Cómo probar esta clase? Pues bueno, para probar esta clase tendremos que ir al fichero main. Fijaos que en el fichero main, según vayamos avanzando en el ejercicio, vamos a crear una instancia para cada una de las 5 clases, realmente para 3 clases, porque veréis que hay 2 clases que serán abstractas, una es esta, una es la persona, por lo tanto no podemos crear instancias. Hemos visto antes que si intentamos ejecutar ahora mismo esta clase, pues nos aparece el error de que no se puede instanciar una clase abstracta. Bueno, provisionalmente para poder probarla, para poder probar que esto funciona, voy a quitarle aquí el abstract. En principio diríais, bueno, pues quitando el abstract ya podemos probar la clase, pero fijaos que no hace falta ya ni que lo intente, porque en cuanto he quitado el abstract nos aparece la clase subrayada en rojo. ¿Por qué nos aparece la clase subrayada en rojo? Pues simplemente tenéis que poner el cursor por encima, si tenéis instalado en el Visual Code la herramienta IntelliFence, recordad, para que os aparezca información interactiva de los errores. Pues fijaos que al poner el cursor encima nos aparece la clase persona contiene un método abstracto. Y tenemos dos opciones. O bien a la propia clase le indicamos que es abstracta, que es lo que teníamos antes, que teníamos abstract class persona. O bien un método que tenemos más abajo, que me lo he saltado intencionadamente, que es un método abstracto, lo implementamos. Es decir, o implementamos el método abstracto o a la clase le decimos que es abstracta. Bueno, a la clase le decimos que es abstracta, es lo que teníamos antes y no nos aparecía ningún error en rojo. ¿Qué quiere decir o implementamos el método abstracto? Pues vamos a bajar un poquito y el problema lo tenemos aquí. En este método que me he saltado intencionadamente, pues ahora vamos a dedicarle un poco de atención. Digamos public abstract función obtener código. Esto es lo que se llama un método abstracto. ¿Qué quiere decir un método abstracto? Pues fija, es un método que está sin implementar. Siguiente pregunta, ¿qué quiere decir sin implementar? Pues que fijaos que es un método que no hace nada. No es que no haga nada, que no tiene bloque de código, que no es lo mismo. Por ejemplo,
Voy a quitarle este abstract. Fijaos que al quitar el abstract nos subraya toda la línea de código porque es un error de sintaxis. Si ahora ponéis el cursor encima, nos dice un método no abstracto debe de contener un cuerpo, un bloque de código. No tiene bloque de código porque no tiene llavecitas, no tiene las llaves que se abren y se cierran. Si le ponéis las llavecitas, abrir, cerrar, debería aparecer, ¿qué dice ahora? Ah, vale, que me falta un expected token. Vale, no, es que he puesto un punto y coma donde no debía ahora. El punto y coma este de aquí sobraba. Vale, pues fijaos que este método, esto sería un método que no hace nada. Un método público que se llama obtener código, que sí que tiene un bloque de código, pero este bloque de código está vacío. Por lo tanto, esto sería un método que no hace absolutamente nada. Esto de aquí es un método sin implementar. Ni siquiera tiene el bloque de código. Fijaos que nos aparece en rojo porque nos dice un método que no es abstracto debe contener cuerpo. El cuerpo se refiere al bloque de código. Si un método está sin implementar, se dice que este método es abstracto. Tenemos que poner obligatoriamente la palabra abstract. En cuanto ponemos abstract aquí, la clase obligatoriamente tiene que ser abstracta. Es decir, no podemos instanciar un objeto de una clase que tenga un método abstracto. Ahora os explicaré qué es esto del método abstracto y para qué se utilizan. Ahora de momento un poco de acto de fe. De momento a corregir los errores. No podemos instanciar una clase que tenga un método abstracto, por lo tanto, si este método es abstracto, está sin implementar, obligatoriamente nos obliga a que la clase sea abstracta. No tenemos más remedio que poner aquí abstract, que es como lo teníamos antes. Si miráis el ejercicio tal como está en el Moodle, así es como está. Vale, ¿qué es un método sin implementar? Pues un método sin implementar quiere decir que concretamente este método, obtener código, es el método que vamos a utilizar para calcular el código para paciente, el código para empleado administrativo o para empleado personal médico. Pero como cada tipo de empleado o el paciente, el método de cálculo será diferente, aquí no podemos implementarlo. No sé qué método tengo que utilizar. Por lo tanto, lo dejamos sin implementar. Cuando un método no esté implementado, tiene que ser abstracto y estamos obligando a las clases hijas, a las clases que hereden de persona, que lo implementen. Porque si no lo implementan, habrá un error. O sea, es obligar a las clases hijas a que implementen este método. Eso es un método abstracto. Podemos decidir en la superclase qué métodos tienen que implementar obligatoriamente las clases hijas. No lo puedo implementar en persona porque no sé qué método de cálculo, no sé si el objeto que se va a instanciar aquí, no sé si va a ser un paciente, un administrativo o un médico. Como no lo sé, menciono que las clases hijas tienen que implementar este método y ya se encargará cada clase de implementarlo a su manera, como le corresponda. Por lo tanto, esta clase no la podemos probar tal como está. La única forma de probarla, sería quitarle el abstract y este método abstracto provisionalmente dejarlo comentado para que no nos moleste. Entonces sí que podría probar la clase. Ahora sí ejecuto. Fijaos solo en la primera, como esta es la clase persona. Las otras tres ya las veremos después. Pues fijaos que tenemos datos persona, NIF, nombre, apellidos. Bueno, fijaos que hay una coma, datos persona, aquí iría el código, que como el código, recordad, en el constructor hemos informado un null, pues no se visualiza en la pantalla. Y tenemos el NIF, el nombre y los apellidos. Es este eco que tenemos aquí. Pues fijaos que aquí al menos, luego dejaré la clase persona como estaba, abstracta, pero al menos para empezar a ver cómo se instancia un objeto de una clase, pues nos sirve este ejemplo. El constructor de la clase persona necesita tres datos, aquí, el NIF, el nombre y apellidos. Por lo tanto, cuando hacemos la instanciación, me vuelvo al main, tenemos que pasar obligatoriamente tres valores.
el NIF, el nombre y los apellidos. El constructor se ejecuta automáticamente. En cuanto hagamos el new, automáticamente se ejecuta el constructor. Pues el constructor lo que hace es ejecutar el método setNif, setNombre y setApellidos para poder asignar estos tres valores a los atributos. ¿Vale? Después de la instanciación tenemos este objeto. Pues este objeto persona es el objeto que hemos creado utilizando esta plantilla. Y una vez que tenemos este objeto, pues podemos ejecutar los métodos que tengamos disponibles para este objeto, que serán todos los métodos de la plantilla. Pues el setNif, el setNombre, están disponibles porque son públicos. Fijaos que al ser públicos los podremos utilizar fuera de la clase. El setApellidos, los getters son públicos también, el getContador, ahora lo veremos, y el verDatos, el public función verDatos. Este es el método que estamos ejecutando en la línea siguiente. De este objeto que he creado, de la plantilla persona, quiero ejecutar el método verDatos. Y el verDatos, pues lo que hace es nos retorna este texto, datos persona y el valor del código, del NIF, el nombre y los apellidos, que son los que vemos en la pantalla. El código no lo vemos porque es null, NIF, nombre y apellidos. Pero fijaos cómo desde fuera de la clase, para ejecutar un método, tenemos que indicar qué objeto es el que hemos instanciado. Claro, desde dentro de la clase, como no sabemos cómo se llama el objeto que hemos instanciado, si queremos ejecutar un método desde dentro de la clase, tenemos que utilizar el this, lo que hemos explicado antes. Claro, aquí no puedo poner $persona, porque $persona es el objeto que he creado fuera de la clase y se llama persona, pero dentro de la clase yo no sé cómo se va a llamar ese objeto. Si se va a llamar persona, si se va a llamar paciente, si se va a llamar P, la letra P, si se llama persona 1, persona 2, como no lo sé, el this nos dice qué objeto es el que está intentando acceder a este método. Como dentro de la clase, utilizamos el this. Desde fuera de la clase, una vez que hemos hecho la instanciación, utilizamos la variable que hayamos utilizado, que hayamos designado nosotros para guardar este objeto. Podemos ver desde fuera de la clase un atributo. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Vamos a ponerlo aquí, el echo. Vamos a poner echo. Quiero consultar el atributo NIF. Pues la forma de ejecutar un método es el método se llama verDatos, es el nombre del método con los paréntesis. Si quisiera consultar un atributo, sería del objeto persona, quiero consultar el atributo NIF. Pero fijaos que ya NIF aquí ya aparece en rojo. Si lo intentamos ejecutar, pues fijaos que nos aparece. Nos dice que no se puede acceder a un atributo, a una propiedad con el calificador private de la clase persona. Nos dice qué propiedad es, la NIF. No puedo acceder a la propiedad NIF desde fuera de la clase. ¿Por qué? Porque la propiedad NIF está como private y no se puede acceder desde fuera de la clase. ¿Qué pasa si pongo public? Pues si pongo public y ejecuto, pues veréis como entonces sí que puedo acceder. Lo tenéis aquí, es este eco que tenéis aquí primero. Pues este eco es este de aquí. Inconveniente que sea público, pues fijaos que es súper peligroso que las propiedades sean públicas, que podamos acceder a ellas desde fuera de la clase. Porque una vez que el NIF es público, yo desde fuera de la clase podría hacer esto. Fijaos que creo un objeto de la clase persona, informo un NIF, un nombre, unos apellidos. Si intento crear el objeto con el NIF sin informar, vamos a ver qué pasa, antes de ver lo que os voy a explicar ahora. Vamos a intentar crear el objeto persona y me dejo el NIF sin informar. A ver qué va a pasar. Refrescamos y fijaos que me aparece el NIF obligatorio. Me aparece NIF obligatorio, pues es normal, porque tenemos en el setter del NIF, tenemos esta validación. Si el NIF está sin informar, lanzamos una excepción con este mensaje. Y esta excepción la capturamos en el main, hablaremos un poquito de esto, y nos aparece el mensaje de NIF obligatorio. Y fijaos cómo no se ha seguido ejecutando estas dos líneas de código. El resto de instanciaciones sí que se ha ejecutado porque están fuera de este bloque try. Tenemos 5 bloques try catch distintos, uno para cada instanciación, pero estas dos líneas de código no se han ejecutado.
porque en cuanto se ha producido un error, en cuanto dentro de la clase persona, al instanciar la clase persona, se ha lanzado una excepción, esta excepción se ha capturado en este catch. Luego veremos por qué se ha capturado en este catch. Vale, pues vemos que gracias a utilizar los setters no podemos dejar un if sin informar y un nombre y un apellido os pasaría exactamente igual. Pues de nada me sirve todo esto, esta validación que estoy haciendo en el setter, si el atributo if es público, porque yo ahora mismo podría hacer lo siguiente. Esto lo voy a borrar. Pongo echo persona ver datos. Pero ahora hago lo siguiente. $persona if igual a null. Y vuelvo a hacer un ver datos a continuación. Vamos a ver qué pasa. Datos persona, este sería el datos persona del primer ver datos, cuando el if está correcto, y luego le estoy cambiando el if informándole un null y estoy volviendo a ejecutar el método ver datos y fijaos que me aparece datos persona, el if sin informar. A nombre y apellidos. Es decir, que la validación del setter la he podido esquivar porque tengo un error de concepto y he puesto que el atributo if sea público. No me sirven de nada entonces las validaciones de los setters si el if es público, que lo puedo modificar desde fuera de la clase sin utilizar el setter. Por lo tanto, que veis una razón de peso para que los atributos sean siempre privados o protegidos, digamos que en cualquier caso se puedan ver desde fuera de la clase o de las clases que hereden de persona, y los métodos para poder acceder a ellos tienen que ser públicos, si no, no podríamos ni consultar el if, ningún dato, ni cambiarle el valor. Vale. Vamos a dejarlo como estaba, ¿eh? El if como private. Private. Vale. Más cosas. Vamos a volver un momentito a la excepción que hemos visto antes. Dejo el if sin informar. Me aparece el if obligatorio. Perfecto. Pero vamos a hacer el recorrido. ¿Qué es lo que ha pasado? El recorrido desde esta línea de código hasta esta línea de código, porque al final lo que estamos viendo en pantalla es este eco de aquí. Eco, if obligatorio. ¿Qué es lo que ha pasado desde aquí hasta aquí? Pues vamos a hacer el recorrido, para que se entienda muy bien cómo funciona todo. Estamos instanciando un objeto de la clase persona, estamos pasando los 3 valores, pero el primer valor sin informar, abrir, cerrar comillas. Vale, pues cuando ejecutamos este new persona, en la clase persona lo primero que se ejecuta es el constructor para asignar estos 3 valores a los 3 atributos. Vale, pues el if, recordad, nos viene sin informar, nombre y apellidos están informados. Vale, pues con el if estamos ejecutando el método setter setNif. Vale, pues vamos a ver el método setter setNif, ¿qué es lo que hace? El método setter setNif recoge el valor del if que viene sin informar, lo validamos, está vacío, por lo tanto esto nos devuelve un true porque está vacío, lanzamos una excepción. Recordad que las excepciones hay que recogerlas en un catch. Y aquí hay algún catch. Aquí no hay absolutamente ningún catch. Por lo tanto, como no encuentra ningún catch en este método, va a buscarlo en el punto de código donde estemos llamando a este método de aquí, al setNif. Aquí no hay ningún catch, pues entonces vamos a buscarlo, se va a buscar el catch al punto donde estemos llamando a setNif, y es en el constructor. En el constructor es donde estamos llamando al método setNif. Pues lo que va a hacer es buscar un catch dentro del constructor. Pero es que resulta que dentro del constructor tampoco hay ningún try catch. No estamos capturando ninguna excepción dentro del constructor. Bueno, pues ¿dónde busco? Pues sigo buscando. Me voy al nivel superior. ¿Desde dónde estoy llamando al constructor? Pues el constructor lo estoy llamando en el fichero main. En el fichero main, cuando estoy haciendo un new persona, aquí es donde estoy llamando al constructor. Cuando hacemos una instanciación de una clase, es cuando se ejecuta el constructor. Por lo tanto, lo va a buscar a partir de esta línea de código y aquí sí lo va a encontrar. Fijaos que aquí toda esta instanciación la tenemos dentro de un bloque try-catch y aquí es donde por fin vamos a capturar la excepción que se produce en el método setNif. Se está capturando aquí.
Si aquí tampoco tuviéramos un try catch, si esto lo dejo comentado, si aquí no tenemos ningún try catch, pues aquí ya no tenemos nada que hacer. Aquí nos aparece un fatal error con este mensaje de uncaught exception, excepción no capturada. Hemos lanzado una excepción que no se ha conseguido capturar en ningún nivel y ha llegado al nivel más alto y al nivel más alto nos produce un fatal error. Fijaos que ni siquiera se ejecutan el resto de instanciaciones que tenemos en el main, que están correctas, que no tienen ningún error de sintaxis, ni siquiera se ejecutan. Lo dejo como estaba. Y aquí pondremos el NIF 4. Y ya tendríamos nuestra clase persona que, recordad, en teoría no podemos instanciar. Ahora la voy a dejar como estaba al principio de los tiempos. La clase de persona le hemos dicho que es abstracta porque tiene un método, que ahora está comentado, si no, no la podíamos haber probado, que es este de aquí, que ahora ya le puedo quitar de nuevo el comentario. Ahora tenemos la clase persona tal como la tenéis subida al Moodle, con un método abstracto que hace que toda la clase sea abstracta y por tanto no podamos instanciar ningún objeto de esta clase. Vale, pues nos ha llevado su tiempo, pero es mejor que nos lleve su tiempo y ver paso a paso todos estos conceptos que no ir a velocidad de la luz. Por lo tanto, este vídeo tutorial será un poquito más largo que el anterior. Bueno, pues ya tenemos nuestra clase persona. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a seguir bajando. Ya tenemos la clase genérica persona, vamos a paciente. Vamos a instanciar una clase paciente. A crear una clase paciente. Vale, pues voy a cerrar persona y vamos a abrir paciente. Vale, pues es una clase que va a extender, que va a heredar de persona. En el diagrama UML tenemos que paciente extiende la clase persona, o sea, hereda de la clase persona. Pues esto codificado es class paciente extends persona. Y vemos de nuevo otra palabreja aquí, final. ¿Qué quiere decir este calificador? Que es opcional, lo podéis poner o no lo podéis poner. La clase va a funcionar bien, tanto si lo ponéis como si no. Pero imaginad que creéis que cuando creamos esta clase paciente, no queremos que exista ninguna otra subclase que herede de paciente. Es decir, vamos al diagrama UML. De la clase persona heredan dos subclases, paciente y empleado. Fijaos que además de empleado heredan otras dos, personal administrativo, personal médico. Pues imaginad que de la clase paciente no queréis que hereden más clases. Que ya paciente, aquí se acaba. No hay pacientes de primera, pacientes de segunda, pacientes de tercera, ni pacientes de, bueno, podríamos decir hay pacientes de urgencias, pacientes de planta, sí, vale, de acuerdo, pero para simplificar, un paciente es un paciente. Da igual que esté en urgencias o esté en planta. No queremos que se creen clases adicionales de esta clase. Pues si no queréis que se creen clases adicionales, podemos utilizar este calificador final. Si intentamos crear una clase que herede de paciente, por ejemplo, antes de inspeccionar esta clase, lo voy a hacer sobre el mismo fichero, Imagino que voy a poner aquí class paciente, paciente UCI, extends, paciente. Simplemente con indicarlo así, con abrir y cerrar la llavecita de bloque de código, ya hemos creado una clase vacía, así que no hace nada. Pues estamos creando una clase nueva que hereda de la clase paciente. ¿Esto le va a sentar bien cuando intentemos ejecutar? Pues fijaos que nos aparece otro fatal error. Nos dice que paciente UCI no puede heredar de la clase paciente, porque la clase paciente la hemos marcado como final. Es decir, no admite relaciones de herencia. Por debajo, la clase paciente hereda de persona, pero no admite relaciones de herencia por abajo. Es decir, no admite que ninguna clase herede de paciente. Vale, pues esto lo dejamos comentado porque si no, no podremos seguir probando. Vamos a poner aquí un comentario. Una clase final no, le pondré mayúsculas, no permite
relaciones de herencia. O más que no permite que exista subclases que hereden de ella. Pues no podrán existir subclases que hereden de paciente. Imposible. Bueno, la clase paciente, fijaos que si vemos el diagrama UML, necesitamos fecha de ingreso y fecha alta como atributos específicos. Fijaos que aquí no volvemos a indicar NIF, nombre, apellidos, código, porque no es necesario, ya están en persona. Por lo tanto, paciente, como hereda de persona, va a heredar también esos 4 atributos. Y simplemente especificamos los atributos específicos de la clase paciente. Fecha alta, fecha de alta de médica y fecha de ingreso. El constructor. Claro, el constructor de paciente tiene que recibir 5 datos. El NIF, el nombre, los apellidos, que son los atributos comunes a todas las clases, y además los 2 específicos, fecha de ingreso y fecha alta. Vale, ¿qué hacemos con NIF, nombre y apellidos? Podríamos hacer 2 cosas. Una de ellas es la siguiente que voy a escribir ahora y luego la voy a volver a borrar. Pues con NIF, nombre y apellidos tenemos que informar los atributos NIF, nombre y apellidos de la clase persona. Y yo podría hacer esto. Pues $this el NIF, voy a hacerlo solo con el NIF, igual a $NIF. Esto ahora lo voy a dejar comentado para que no nos moleste. Bueno, lo puedo dejar sin comentar, no pasa nada. Vale, pero fijaos que no hace falta ni que lo pruebe ya, porque estoy intentando asignar al atributo NIF, que es cierto, no está definido en esta clase, está en la clase persona, pero la clase paciente como hereda de persona también tiene NIF, tiene nombre y tiene apellidos. Pero igual es que me aparece en rojo. Me dice que propiedad NIF no definida. No es que no esté definida la propiedad está definida en la clase persona, pero si abrimos la clase persona, veis que está como private. Es decir, no podemos utilizar este atributo fuera de la clase persona, no lo podemos utilizar. Por lo tanto, si intento ejecutarlo tal como está ahora, datos persona, bueno, perdonad, es que es un warning. Estoy ejecutando el parent, aquí sí que está ejecutando el constructor de la clase persona, pero esto no lo podemos hacer porque el atributo es privado. No lo puedo acceder a él desde la clase paciente. Por lo tanto, así no lo podemos hacer. Hombre, podríamos hacerlo de otra forma, perdón, que he borrado demasiado pronto. Podríamos hacer esto. Bueno, no puedo acceder directamente al atributo NIF porque tiene el calificador private, pero sí podría hacer esto. $this set NIF. Esto sí lo podría hacer. Esto sí lo podría hacer porque la clase persona, el método setNIF, es público. Como es público, puedo acceder a él desde dentro de la clase y desde fuera de la clase. Por lo tanto, sí que podría utilizar este setter desde fuera de la clase persona y podría asignarle el valor utilizando el setter. No directamente asignándolo al atributo, pero sí utilizando el setter. Este no me va a dar ningún error. Y esto funcionaría bien. Podríamos hacer lo mismo con nombre y apellidos. setNIF, setNombre y setApellidos. Claro, los setters no están aquí en paciente, están en persona, pero como son públicos los puedo utilizar. ¿Pero para qué voy a hacer esto? Si resulta que el constructor de la clase persona, estoy en la clase persona, el constructor de la clase persona se encarga ya automáticamente de ejecutar estos 3 setters. Pues para no repetir código, no repetir estas 3 líneas de código, para no repetirlas aquí, en el constructor de la clase paciente, para no hacer esto, lo que voy a hacer es delegar. Voy a delegar en el constructor de persona, que es la superclase, para que me informe el valor de NIF, nombre y apellidos. Por lo tanto, lo que quiero hacer es ejecutar el constructor de la superclase desde dentro del constructor de la subclase. Esto se llama delegación. ¿Y cómo lo hago? Pues con esta sintaxis. Parent, construct. Aquí no dejéis un espacio en blanco,
Pues ejecutar, esto no es más que ejecutar un método de la clase padre, de la superclase, que en este caso es la clase persona. Claro, el constructor de la clase persona necesita tres parámetros, tres valores, tres parámetros de entrada, NIF, nombre y apellidos. Bueno, pues aquí le digo, constructor de la clase persona, te envío los tres valores que necesitas, encárgate tú de informar el NIF, nombre y apellidos, que es cosa tuya, y yo me encargaré de informar la fecha de ingreso y la fecha de alta, que es cosa mía, porque estos dos atributos solo los tengo yo, no los tienes tú. Cuando digo tú me refiero a persona. Por lo tanto, al constructor de persona le endosamos el NIF, nombre y apellidos y, y dentro del constructor de paciente, pues sí, utilizamos los setters de fecha ingreso y de fecha alta para informar estas dos fechas. Y más abajo, pues tendremos lo que ya sabemos. Ah, y el código. ¿Qué hacemos con el código? Oh, claro, el código en persona, en la clase persona, lo teníamos como null, porque no sabíamos cómo se iba a informar, porque todavía no sabíamos, en persona no sabemos si se va a instanciar un paciente o un empleado administrativo o un empleado médico. Como no lo sabemos, aquí lo informamos como null. Pero ahora en paciente, en esta clase paciente, sí que sabemos que se está instanciando un paciente. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que informar, aquí sí que podemos informar el código. Por lo tanto, en la clase paciente, dentro del constructor, podemos llamar a este método obtener código que obligatoriamente en la clase paciente tenemos que implementar. En la clase persona, recordad, estaba como abstracto, sin bloque de código, sin abrir, cerrar llavecitas. Aquí vamos a llamar al método obtener código que obligatoriamente tendremos que implementar en esta clase. Obligatoriamente. Ahora, más adelante llegamos a él. ¿Qué hacemos con los setters de fecha ingreso y fecha alta? Pues aquí no me voy a entretener mucho porque son exactamente igual que los de persona. Recoger la fecha de ingreso, validar que no esté vacía. La fecha de alta es opcional porque hasta que la persona, hasta que el paciente no se le da de alta, pues la tendrá sin informar, por lo tanto nos puede llegar sin informar. Por lo tanto aquí no introducimos ninguna validación. Y los correspondientes getter, el getter de fecha ingreso para obtener el valor de este atributo y el getter de fecha alta para obtener el valor del atributo. Y implementar el método abstracto de la superclase. Estamos obligados a implementarlo porque lo hemos dejado indicado en la clase persona. En la clase persona hemos dicho, hay un método que se llama obtener código que obligatoriamente tienen que implementarlo las subclases, porque yo aquí no lo tengo implementado. Por lo tanto, obligatoriamente en la clase paciente tenemos que implementar el método obtener código, que el nombre tiene que llamarse igual, y aquí ya tenemos que tener las dos llavecitas, el bloque de código. Si esto no lo hacemos, intento ejecutar. Fijaos que me dice, si no implemento el método obtener código en la subclase, en este caso la subclase paciente, que es la que estamos trabajando, nos da un fatal error y me dice, la clase paciente contiene un método abstracto. ¿Qué método abstracto? El que hereda de persona, el obtener código. Pero es que en la clase persona este método está sin implementar. Y entonces me está diciendo, o lo implementas o declaras la clase paciente como abstracta también. O sea, tengo dos opciones. O la clase paciente es abstracta, que no tendría ningún sentido, porque es una clase final, es una clase que ya tengo que poder instanciar objetos de ella. No tiene sentido que también sea abstracta. Por lo tanto, o la convierto en abstracta o implemento el método. No la puedo convertir en abstracta porque la clase paciente ya la necesito para instanciar objetos, para crear pacientes. Por lo tanto, estoy obligado a implementar el método. Y bueno, la implementación, en este caso para pacientes, la obtención de código, pues me he inventado un sistema lo más sencillo posible, pero que sea distinto en las tres clases, en paciente, médico, administrativo, pues es bueno, un código que es P de paciente con una rayita, con un guión, y luego un número aleatorio entre 10.000 y 49.999. La función rand en PHP genera un número aleatorio entre este rango que pongamos aquí. Por lo tanto, pues esto es la implementación del método, lo más sencillo posible. Pero lo tenemos que implementar, estamos obligados a ello. ¿Y el método ver datos? Bueno, pues resulta que persona tiene un método ver datos. ¿Por qué lo tengo que volver a crear aquí? Pues vamos a repasar el método ver datos que tenemos en persona. El método ver datos de persona, fijaos que lo que hace es mostrar los datos de los de los cuatro atributos de la persona. El código, que está definido, lo tenemos aquí. O sea, el atributo código es cierto que lo estamos informando en paciente,
pero definirlo, o sea, definido está en persona, porque es un atributo común a todas las clases. El NIF, nombre y apellidos. Por lo tanto, en el ver datos de persona, lo único que podemos mostrar, más que mostrar, retornar, es el código, el NIF, el nombre y los apellidos. Es lo único que podemos mostrar, porque no... La fecha alta y la fecha ingreso no la podemos mostrar aquí, porque la fecha alta y la fecha ingreso no pertenecen a la clase persona, pertenecen a la clase paciente. Pero yo, claro, necesito un método ver datos para mostrar el NIF, el código, el NIF, el nombre y los apellidos, además la fecha de ingreso y la fecha de alta. Pues lo que hago, puedo hacerlo de dos formas. O de esta forma que tenéis comentados aquí, que no me sirve, porque el NIF, nombre, son atributos privados y no puedo utilizarlos directamente. Tendría que hacerlo a través del método getter. Aquí tenéis un ejemplo. Si yo quisiera mostrar el NIF, el nombre y los apellidos del paciente, ¿qué tendría que hacer? Pues no puedo utilizar los atributos de forma directa porque son private. Tendría que utilizar el getter, que es público. El getter, como es público, sí que lo podré utilizar. Pero ¿para qué voy a hacer este sistema si resulta que la clase paciente tiene ya un método ver datos? Pues voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en el constructor. Le estoy diciendo, quiero ejecutar el método ver datos de la superclase de persona. La superclase es persona. Y como este método ver datos de persona tiene un return, me va a devolver un, un texto con los 4 datos de la persona, código NIF, nombre y apellidos, pues ese return lo recojo aquí en esta variable. Esto sí que es una variable que le he llamado persona. Bueno, pues aquí le estoy diciendo, hey, clase persona, ejecuta tu método ver datos, devuélveme ese return que yo voy a recoger esos datos y le voy a añadir los que me corresponden a mí, que es fecha ingreso y fecha alta. Fijaos que llamamos al método ver datos de persona, nos devuelve el NIF, el nombre, apellidos y el código, y además nosotros recogemos esos datos y le añadimos datos de paciente, específicos de paciente, la fecha ingreso y la fecha alta. Esto es también una delegación. Y esto tiene otro nombre en cuando una subclase tiene el mismo método que la superclase y desde este método estamos llamando también al método de la superclase, esto se llama una ampliación de método. O sea, el método de la superclase verdato lo estamos ampliando. ¿Ampliando con qué? Pues con mostrar, además de los datos que nos trae la superclase, código, NIF, nombre y apellidos, lo estamos ampliando para que nos muestre también fecha ingreso y fecha alta. Y la instanciación, pues vamos al fichero main a ver cómo se instancia. Aquí tenemos una instanciación de paciente. Pues bueno, el paciente que necesitamos, ¿qué datos necesitamos para un paciente? Pues el NIF, el nombre y los apellidos, esto no cambia, pero además para paciente necesitamos la fecha de alta, o perdón, la fecha de ingreso y la fecha de alta que es opcional, la podríamos dejar sin informar. ¿Y cómo ejecutamos el método para ver los datos? Pues fijaos que hemos creado un objeto que le hemos llamado paciente y aquí estamos ejecutando paciente ver datos. Pero ver datos tenemos dos, el de la clase persona y el de la clase paciente. ¿Cuál de los dos se va a ejecutar? Pues este ver datos se va a ejecutar el de paciente. ¿Por qué se va a ejecutar el de paciente? Porque estamos instanciando, que se ve clarísimo aquí, este objeto pertenece a la clase paciente. Por lo tanto, el ver datos que se va a ejecutar es el de la clase paciente. Es cierto que en el ver datos de la clase paciente además estamos llamando al de la superclase, pero de los dos ver datos que tenemos ahora, se ejecutará el de la clase paciente. Este concepto de que se ejecuta siempre el método que corresponda al objeto instanciado es lo que se conoce como polimorfismo o acoplamiento en tiempo dinámico o acoplamiento en tiempo de ejecución. Siempre se va a ejecutar el método que corresponda al objeto instanciado. Si pudiéramos instanciar un objeto de la clase persona, que no podemos porque la hemos vuelto a dejar abstracta, este sería el ver datos de persona, porque esta variable es un objeto que pertenece a la clase persona. Por tanto, el ver datos que se va a ejecutar es el de persona. Claro, aquí no se ve tan claro, pero aquí sí, porque paciente hereda de persona. Por lo tanto, hereda los dos métodos, ver datos de persona y el propio ver datos de paciente.
Bueno, pues este será el ver datos de paciente, simplemente porque este objeto pertenece a la clase paciente. Pues esto se llama polimorfismo. Siempre se va a ejecutar el método que corresponda a cada objeto. Si más adelante creamos un objeto de la clase empleado o personal administrativo, que también tendrá su método ver datos, pues se ejecutará el método de personal administrativo. Eso es el polimorfismo. Es un concepto quizá más difícil de entender, aunque aquí se ve muy bien. Esto es una ejecución polimórfica de un método. La palabra es un poco fea, parece un insulto de polimorfo, pero polimórfico sería en todo caso, no polimorfo, polimórfico. Y ya tenemos nuestra clase paciente. Vale, pues cada vez vamos llegando más al final, porque las otras clases son un poco repetición. Vamos a repasar nuestro diagrama. Bueno, esto lo hemos dejado bien. Vale, lo hemos vuelto a dejar bien. Fijaos que hemos instanciado un paciente, que sería este de aquí. Fijaos, datos persona. Hasta aquí es el método ver datos de persona. El método ver datos de persona nos retorna este texto, datos persona, con el código, NIF, nombre y apellidos. Este return es el que estamos recogiendo en el ver datos de paciente. Aquí, parent, ver datos. Aquí estamos ejecutando el ver datos de persona. Lo que nos entrega ese método lo recogemos aquí. Y además, a estos datos que obtenemos del método de persona, le añadimos unos datos adicionales del paciente, que es la fecha de ingreso y la fecha alta, que es lo que vemos aquí. Datos paciente, fecha de ingreso, fecha de alta. Para que veáis que se están ejecutando los dos métodos. Vale, pues nos vamos ahora sí a nuestro diagrama entidad-relación y vemos que de la clase persona tenemos otra clase que es empleado. Vamos a crear esta clase empleado. La clase empleado pues tiene una serie de datos comunes a todos los empleados, que es la antigüedad y el sueldo. Pues vamos a clase empleado. Bueno, la clase persona la voy a dejar abierta de momento. Vamos a la clase empleado. Vale, y fijaos que tenemos que la clase empleado es abstracta. ¿Por qué? Pues bueno, por dos motivos. Uno, porque como tenemos dos tipos de empleado, o administrativo o personal médico o personal administrativo, pues no parece tener, no parezca que tenga mucho sentido el poder crear objetos de un empleado genérico. A ver, los empleados pertenecen o pertenecen al personal médico o al personal administrativo o al personal de servicios o a todo el tipo de empleados que pueda tener una empresa, una fábrica, un hospital. Pero empleados así a secas, como concepto genérico, no me vale. Por lo tanto, decido que no se puede instanciar un objeto directamente de la clase empleado. Pues para no instanciar un objeto de una clase, el calificador abstract. Pero es que además, recordad que la clase persona tiene un método sin implementar, que es el obtener código. Si no implemento este método obtener código en la clase empleado, estoy obligado también a que esta clase sea abstracta. O lo implemento en la clase empleado o si no lo implemento, tiene que ser abstracta. O sea que en este caso tiene que ser abstracta por dos motivos. Porque yo no quiero que se instancien objetos de la clase empleado, pero es que además, como no puedo implementar el método de cálculo de código en esta clase, porque resulta que tengo un empleado personal médico y un empleado personal administrativo que tienen sistemas de cálculo diferentes para el código, no lo puedo implementar aquí, pues como no puedo implementar ese método abstracto de persona, también tiene que ser abstracta la clase empleado. O sea que aquí tengo dos razones para que sea abstracta. El constructor, pues bueno, los atributos específicos que van a tener todos los empleados, pues todos van a tener una antigüedad, la que sea, y un sueldo. Da igual si es médico, administrativo o servicios, todos van a tener un sueldo y una antigüedad. Bueno, pues el constructor va a recibir el NIF, el nombre y los apellidos, que son comunes a todos los, tanto empleados como pacientes, y los dos atributos específicos de empleado. Y el resto, pues es lo mismo. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. Vamos a delegar en el constructor de la clase persona el NIF, nombre y apellidos, y en los setters de la clase empleado, la antigüedad y el sueldo. Pues los setters hacen exactamente lo mismo, validan que esté informada la antigüedad, validan que esté informado el sueldo. Bueno, en el caso del sueldo, como es un numérico, hemos confeccionado una validación un poquito más extensa,
pues bueno, si llega vacío o no es numérico o es menor o igual que cero, pues arrojamos una excepción, sueldo es obligatorio y debe ser mayor que cero. Los métodos getters, esto no cambia, y el método verDatos, pues es como el de paciente. Voy a delegar en el método verDatos de persona para el NIF, el nombre y los apellidos, y con el return de este método lo recojo en una variable que le he llamado persona y lo complemento, lo amplío con los datos del empleado, la antigüedad y el sueldo. Y este es el return que acabo devolviendo. Pero no puedo instanciar un objeto de la clase empleado. Si vamos al fichero main, fijaos que la instanciación de empleado también la tengo comentada, porque como es una clase abstracta, no podría instanciar ningún objeto de esta clase. Vamos a pasar a las otras dos clases que nos quedan. Vale, pues vamos a ver, de empleado tenemos dos subclases, personal administrativo, personal médico. Las dos tienen lo mismo, bueno, vamos a ver solo personal médico porque personal administrativo es exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que personal médico tiene un atributo especialidad y personal administrativo tiene un atributo password que se supone que es la password de acceso a la plataforma de gestión del hospital. Los médicos no pueden acceder a la plataforma de gestión del hospital, eso pertenece al personal administrativo. Vamos a ver personal médico, para no alargar mucho más el video tutorial. Personal médico, lo tengo aquí, médico.php. Y fijaos que aquí he puesto de nuevo Final Class. Ya por debajo de personal médico, es cierto que puede haber muchas especialidades, pero bueno, precisamente tengo un atributo que me dice de qué especialidad es el personal médico. Y no quiero que haya más subclases por debajo de personal médico. Por lo tanto, le pongo Final y ya no podrán haber relaciones de herencia por abajo. El constructor, pues el constructor tiene que recibir, este constructor va a ser muy interesante, porque fijaos que recibe el NIF, el nombre y los apellidos que pertenecen a la clase persona, la antigüedad y el sueldo que pertenecen a la clase empleado y la especialidad que pertenece a personal médico. Es el atributo exclusivo de personal médico. Pues también vamos a delegar en los constructores de las superclases. Pues NIF, nombre, apellidos, antigüedad y sueldo, le decimos, hey, constructor de empleado, la superclase de médico. Te envío el NIF, nombre, apellidos, antigüedad y sueldo, que son cosa tuya. Y yo me quedo solo con especialidad, que es cosa mía. Vale, pues antes de seguir, vamos a ver este parent construct, está ejecutando el constructor de empleado. Vamos a ver el constructor de empleado qué hace. Lo hemos visto antes, pero lo vamos a repasar, porque es bastante interesante. ¿Qué hace el constructor de empleado? Pues el constructor de empleado dice, hey, me están llegando NIF, nombre, apellidos, antigüedad y sueldo. Pues, hey, constructor de persona, aquí tienes el NIF, nombre y apellidos, que es cosa tuya, y yo me quedo con antigüedad y sueldo. Por lo tanto, NIF, nombre y apellidos se acaban enviando al constructor de persona. Esto es súper divertido, ¿eh? Y el constructor de persona recibe NIF, nombre y apellidos, y este sí, aquí ya no puede escaquearse, ya no puede enviarle a otro constructor el NIF, nombre y apellidos. Aquí tiene que acabar informando porque estos tres atributos son suyos, están aquí. NIF, nombre y apellidos. Aquí no nos podemos escapar. Por lo tanto, fijaos como instanciando un método de personal médico o personal administrativo, se acaban ejecutando tres constructores. El constructor de personal médico que delega en personal empleado el NIF, nombre, apellidos, antigüedad y sueldo, y a su vez personal empleado delega en el constructor de persona el NIF, nombre y apellidos. Esto es una relación de herencia. Fijaos cómo estamos reaprovechando las clases al máximo. Una clase súper genérica, una clase no tan genérica, pero es genérica para empleados, y ya dos subclases específicas para los dos tipos de empleados. Que algún día tenemos que añadir un tercer tipo de empleado, personal de servicios, pues no tenemos que modificar nada aquí, simplemente añadimos una subclase nueva que heredará de empleado y no tenemos que modificar toda la estructura. Eso es la reutilización. Ese es el concepto de reutilización en la orientación a objetos. Bueno, pues ya vamos a acabar de ver esta clase de personal médico. Pues personal médico aquí estás. Pues ya especialidad sí que tiene que informarla. El constructor de personal médico sí tiene que informar la especialidad utilizando el setter y también el código. Tenemos que implementar obtener código. En la clase empleado no hemos implementado el método obtener código, nos hemos podido escaquear, pero si nos escaqueamos el empleado de implementar obtener código,
Las dos subclases que están por abajo están obligadas a implementarlo. Las dos, ¿eh? No una. No basta con que lo implemente una, la otra ya está exenta. No, no, se tiene que implementar en las dos clases. Pues fijaos como una clase que un método que hemos mencionado aquí como abstracto, al final acabamos implementándolo en las clases finales. En paciente, como ya no hay más relaciones de herencia, estamos obligados a implementarlo aquí. En empleado nos hemos podido escaquear porque aún tenemos dos clases por debajo. Pero aquí ya no nos podemos escaquear. Aquí ya tenemos que implementar el obtener código. Me salto los setters porque es lo mismo. Bueno, el setter y el getter. Y aquí obtener código, en el caso de empleado personal médico, pues es el sistema de cálculo es ligeramente, es el mismo, o sea, el procedimiento es el mismo, pero en vez de una P de paciente, aquí es una M, y el rango, en vez de entre 10.000 y 49.000, pues es entre 50 y 79.999. Y de nuevo tenemos el método verdatos, que también es muy interesante el método verdatos, porque el método verdatos de personal médico, fijaos lo que hace, delega en el método verdatos de la superclase, que es empleado, es la clase que está inmediatamente por encima. Por aquí estamos llamando al método verdatos de la clase padre. Bueno, la clase padre es esta de aquí, empleado. Pero es que hemos visto antes que el método verdatos de la clase empleado está delegando en el método empleado, más que delegando, sí, está ejecutando el método verdatos de persona. De forma que cada verdatos, en cada clase, nos va entregando un trocito de los datos. Persona nos entrega el código NIF, nombre y apellidos. Empleado recoge esos datos y los amplía con antigüedad y sueldo. Y ahora este método verdatos recoge pues la ejecución de estos dos métodos y lo amplía con la especialidad, que es lo que tenemos aquí. Pues empleado, los datos de empleado que ya contienen el NIF, nombre y apellidos, los amplía con la especialidad. De forma que cuando instanciamos en el fichero main, aquí estamos en personal médico, pues tenemos que enviar la instanciación de personal médico, tenemos que enviarle el NIF, nombre y apellidos, fecha de alta, perdón, antigüedad, el salario y la especialidad. Estos tres pertenecen a la clase persona. Estos dos pertenecen a la clase empleado y este pertenece a la clase personal médico, en la especialidad. El método verdatos que se está ejecutando es el de personal médico, el de médico. Bueno, aquí le he llamado por simplificar médico. Y aquí tenemos otro ejemplo más de polimorfismo. Se está ejecutando el método verdatos de la clase médico, no el de la clase administrativo, perdón, no es de la clase empleado o el de personal. Acaban ejecutándose también, pero porque yo lo solicito. Y la clase personal administrativo no hace falta que la llevamos porque es exactamente lo mismo que personal médico. Bueno, si la abrimos un momentito, lo único que cambia es que el atributo específico aquí es password y el método de cálculo de código, pues en vez de una M o una P es una A de administrativo y el rango de números es entre 80 y 91.999. Todo lo demás es igual. Y para acabar, porque está siendo muy largo, pero bueno, es lo que hay. Volvemos al fichero main y fijaos que después de las 5 instanciaciones, después de todo esto, tenemos esta línea de código, que son objetos creados. ¿Cuántos objetos hemos creado? Hemos podido crear. Pues repasando el fichero main, fijaos que tenemos que incorporar todas las clases que utilizamos con los require. Recordad que cuando utilicéis require o include, importante no os equivocáis en las rutas, la ruta correcta, si no hay problemas. Bueno, pues no podemos instanciar persona porque es una clase abstracta. Hemos podido instanciar un paciente, por tanto llevamos una instanciación. No podemos instanciar un empleado porque es una clase abstracta, pero sí podemos instanciar personal administrativo y personal médico. Y aquí lo que este último eco es objetos creados. ¿Cuántas instancias hemos podido realizar? Pues persona get contador. Voy a abrir un momentito persona ¿y dónde está? Aquí. Este método getContador, que lo podemos ejecutar desde fuera de la clase, es un método estático y lo único que hace es devolvernos el valor que contenga este atributo estático de la clase, que cada vez que se ejecuta el constructor nos suma 1, es un contador de instancias. ¿Cómo podemos consultar el valor del contador desde fuera de la clase? Pues
Fijaos que a diferencia de ejecutar el método ver datos de los tres objetos que hemos podido crear, médico, administrativo y paciente, que aquí ponemos el nombre de la variable que hemos utilizado cuando hemos instanciado el objeto, fijaos aquí no tenemos que poner dólar persona o dólar empleado o dólar paciente, simplemente la clase persona. Esto es lo que quiere decir un método estático, que no necesitamos instanciar para acceder a para ejecutar este método, no necesitamos crear ninguna instancia, ningún objeto. En este caso hemos creado tres para ver otras cosas, pero puedo acceder a este método directamente indicando a qué clase pertenece. Este método pertenece a la clase persona. Es un método que pertenece a la clase. Por lo tanto, aquí no hace falta poner ningún objeto. No ponemos dólar médico, get contador o dólar paciente. No, no. La clase persona, con la clase persona se han instanciado tres objetos. Es cierto que uno es un paciente, otro es un personal administrativo y otro es un personal médico, pero los tres han acabado ejecutando el constructor de la clase persona de forma indirecta. Esto es una clase estática, perdón, un método estático o un atributo estático. Y con esto creo que tenemos para rato, para repasarlo y verlo en la sesión síncrona del próximo día. Pues nada, me despido hasta el próximo vídeo tutorial. Pues nos vemos.